Las fábulas son un género de la literatura muy conocidos para el aprendizaje. Normalmente son relatos breves en verso o en prosa que son para enseñar una conducta, un comportamiento, una experiencia moral, religiosa o ética. Un aprendizaje social que se transmite a partir de algo como cuento. Esa es la fábula. Y la fábula es hermana, similar a la parábola. Todos hemos escuchado parábolas. Por ejemplo, las más conocidas son las parábolas que están en el Nuevo Testamento, en la Biblia. Pero también hay parábolas y fábulas que usan relatos de la literatura clásica. Por ejemplo, en el Libro Azul de Rubén Darío de 1888. Las primeras fábulas se conocen hace unos 20 siglos antes de Cristo en Mesopotamia, pero también son muy conocidas las fábulas de Esopo, el escritor griego del siglo VI antes de Cristo, y también son muy populares y muy conocidas las fábulas de la literatura china del siglo IV antes de Cristo, durante la Edad Media y en épocas posteriores. Y quiero referirme y contar algunas fábulas chinas. En realidad, la fábula y la parábola, la principal diferencia que tienen son relatos breves en prosa o en verso, pero mientras la fábula incluye animales que se comunican y cuentan sobre su experiencia y se transforman con características antropomorfas para enseñar y explicar un fenómeno. En la parábola, fundamentalmente, las enseñanzas son de carácter espiritual y religioso. Escuchemos estas fábulas de la literatura china. La sospecha, del siglo IV antes de Cristo. Un hombre perdió su hacha y sospechó del hijo de su vecino. Espió la manera de caminar del muchacho, exactamente como un ladrón. Observó la expresión del joven, como la de un ladrón. Tuvo en cuenta su forma de hablar, igual a la de un ladrón. En fin, todos sus gestos y acciones lo denunciaban culpable de hurto. Pero más tarde encontró su hacha en un valle. Y después, cuando volvió a ver al hijo de su vecino, todos los gestos y acciones del muchacho parecían muy diferentes a las de un ladrón. Esto es una fábula china. Otra fábula, el hombre que no vio a nadie. Había una vez un hombre en el reino de Qi que tenía sed de oro. Una mañana se vistió elegantemente y se fue a la plaza. Apenas llegó al puesto del comerciante en oro, se apoderó de una pieza y se escabulló. El oficial que lo llevó preso le preguntó: ¿por qué robó el oro en presencia de tanta gente? Cuando tomé el oro, contestó, no vi a nadie, no vi más que el oro. Si ustedes reflexionan con calma y vuelven a escuchar estas dos parábolas hasta ahora que hemos leído, entenderán el mensaje. Otra fábula, 10.000 onzas de oro. Este es del año 338 a.C., Changzi. Comienza. En el estado de Qi vivía un tal Tunku Chang, quien tenía la costumbre de expresar en alta voz sus muchos deseos. Una vez dijo que le gustaría poseer 10.000 onzas de oro. Uno de sus discípulos le preguntó si podría ayudarlo en caso de que sus deseos se realizaran. No, le contestó. Necesitaré este dinero para comprarme un cargo oficial.
sus discípulos se indignaron. Todos lo abandonaron, pasándose al estado de Zoom, por haberse aferrado demasiado a lo que aún no poseía, perdió lo que tenía. Bueno, aquí tenemos otra fábula, una receta para la inmortalidad. Un desconocido hizo saber al príncipe de Yen que podría hacerlo inmortal, y el príncipe mandó a uno de sus súbditos a aprender este arte. Pero antes que el hombre pudiera aprenderlo, el desconocido murió. Entonces el príncipe, furioso, ejecutó a su súbdito. No se dio cuenta de que el desconocido le había engañado y culpó de tardanza a un inocente. Eso demuestra la torpeza del príncipe, porque un hombre aprecia más que todo su vida, y si el desconocido no supo conservar la suya, ¿cómo iba a guardar la del príncipe? Casi siempre la fábula, en las últimas líneas, enuncian la enseñanza, expresan la enseñanza que pretenden transmitir con la historia que cuentan. Otra fábula: disputa entre la becada y la almeja. Una almeja estaba abriendo su concha para calentarse al sol cuando una becada le dio un picotazo. Un ave, una becada. La almeja atrapó con rapidez el pico del pájaro y lo retuvo con fuerza. Si no llueve hoy o mañana, dijo la becada, habrá aquí una almeja muerta. Si no puedes darte el lujo de desprenderte hoy o mañana, dijo también la almeja, habrá aquí una becada muerta. Como ninguna se dio, un pescador que por ahí pasaba se llevó a las dos. Otra fábula. Rumores acerca de Sen Chen. Una vez, cuando Sen Chen fue al distrito de Fei, un hombre de su mismo nombre cometió un asesinato. Alguien fue a decirle a la madre de Sen Chen ha asesinado a un hombre. Imposible, contestó. Mi hijo jamás haría tal cosa. Y tranquilamente siguió tejiendo. Poco después, alguien más vino a comentar. Sen Chen mató a un hombre. La anciana continuó tejiendo. Entonces llegó un tercer hombre e insistió. Sen Chen ha matado a un hombre. Esta vez la madre se asustó. Arrojó la lanzadera y escapó saltando la tapia. A pesar de que Sen Chen era un buen hombre y su madre confiaba en él, cuando 3 hombres le acusaron de asesinato, aún queriéndolo tanto, la madre no pudo evitar dudar de él. Si escuchan y reflexionan sobre cada una de estas fábulas, encontraremos el mensaje. La 7ª fábula que leemos. La lechuza se muda de casa. Un día la lechuza se encontró con una tórtola. ¿A dónde vas?, preguntó la tórtola. Me estoy mudando al este, dijo la lechuza. ¿Por qué?, demandó la tórtola. A la gente de aquí no le gusta mi graznido, replicó la lechuza. Por eso quiero trasladarme al este. Si puedes cambiar tu voz, estará muy bien. Pero si no puedes, aunque te vayas al este, será lo mismo, porque a la gente de ahí no le gustarás tampoco. Y la última, la 7ª fábula que leemos para ustedes, la penúltima, el uso de las parábolas. Ya dijimos que parábolas son hermanas gemelas en el género literario, se diferencian básicamente por el propósito. La fábula es un propósito ético, moral, pero la parábola un propósito más religioso e espiritual. El uso de las parábolas.
Huizé siempre habla usando parábolas. Se quejó alguien al príncipe de Lián. Si su majestad le prohíbe hablar en parábolas, no sabrá explicarse con claridad. El príncipe asintió. Al día siguiente el príncipe vio a Huizé. Desde ahora, le dijo, haga el favor de hablar de manera directa y no en parábolas. Supongamos que hay un hombre que no sabe lo que es una catapulta, replicó Huizé. Si pregunta cómo es y su Alteza le dice que una catapulta es como una catapulta, ¿comprenderá él lo que su Alteza quiere decir? Claro que sí, claro que no, respondió el príncipe. Pero supongamos que su Alteza le dice que una catapulta es como un arco y que su cuerda está hecha de bambú. ¿No lo comprenderá mejor? Sí, será mucho más claro, admitió el príncipe. Comparamos algo que un hombre ignora con algo que conoce para ayudarlo a comprender, dijo Huizé. Si no me permite usar parábola, ¿cómo puedo aclararle las cosas a su Alteza? El príncipe convino en que Huizé tenía razón. Y la última, la parábola del estudio. Ya tengo 70 años, dijo el duque Pin Xin a su músico ciego Chi Quan. Aunque quisiera estudiar y leer muchos libros, creo que ya es demasiado tarde. ¿Por qué no enciende la vela?, sugirió Chi Quan. ¿Cómo se atreve un súbdito a bromear con su señor?, exclamó el duque enojado. Yo, un músico ciego, no me atrevería, protestó Chi Quan. Pero he oído decir que si un hombre es estudioso en su juventud, su futuro será brillante como el sol matinal. Si se aficiona al estudio en su edad media, es como el sol de mediodía, mientras que si comienza a estudiar de viejo, es como la llama de la vela. Aunque la vela no es muy brillante, por lo menos es mejor que nada, que andar a tientas en la oscuridad. El duque estuvo de acuerdo. He ahí pues la riqueza de las fábulas chinas que hemos compartido hoy. Fábulas del siglo IV a.C. y de la Edad Media. Una selección de fábulas inolvidables, transformadas en cuentos, en historias que se repiten de generación en generación. Muchas gracias.